Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla la facilitadora, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión hablaremos sobre el núcleo temático 2. ¿Cuál es la competencia específica? Comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. El tema específico de estudio, la frontera de posibilidades de producción. Concepto, tipos de eficiencia, desplazamiento de la curva de la frontera de posibilidades de producción, el costo de oportunidad y relación de la frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. ¿Qué es eso de la frontera de posibilidades de producción? Podemos decir que es un modelo gráfico que nos muestra las combinaciones de dos bienes o servicios que se pueden producir con los recursos disponibles en la economía de un país. Nos refleja la escasez de los recursos, visto en el núcleo temático 1, lo de la escasez de los recursos. Nos representa a través de una curva las diferentes asignaciones de recursos de la manera más eficiente posible, o darle la eficiencia a los recursos disponibles para la producción de dos determinados bienes. Se puede decir que ese es un concepto central en la economía porque esta curva ilustra la combinación posible para obtener dos bienes con los recursos disponibles. Bien sea, y la tecnología, pues tecnologías, recursos. El costo de oportunidad, podemos decir que es el valor que nos proporciona algo y que se debe renunciar para adquirir otra cosa. Ese costo de oportunidad nos puede mostrar decidirlo, un intercambio. Yo te doy, tú me das para una determinada cantidad de recursos disponibles. ¿Qué relación hay entre lo que es el costo de oportunidad, que es renunciar a algo para obtener otra cosa, y su relación con la frontera de posibilidad de producción? Bueno, se refiere a cómo cambian los costos a medida que se desplaza de un punto a otro dentro de la frontera de posibilidad de producción. Renuncia a unos recursos para obtener otros y así producir la cantidad de bienes y servicios determinados en ese momento. Por ejemplo, tenemos aquí una curva de frontera de posibilidades de producción en la que nos muestra la producción de dos bienes, bien sea servicios de salud o educación. Una sociedad determinada debe determinar en qué cantidad producir servicios de salud o educación con unos recursos dados. O sea, muestra cómo se puede compensar o dedicar recursos sociales, por ejemplo, a la atención médica o en este caso, o el otro producto sería la educación. En este punto A, que está aquí, podemos darnos cuenta que todos los recursos disponibles están destinados a la producción de servicios o de atención médica. Y en este punto F nos damos cuenta de que todos los recursos disponibles están dedicados a la producción, perdón, a destinarse a la educación. En este caso estamos hablando de servicios, no de bienes. Entonces, ¿qué representaría a la hora de haber trazado nuestra curva de frontera de posibilidades de producción, el punto B? Pero antes de hablar del punto B, vamos a, a explicar, por ejemplo, cómo se dio este punto A. Bueno, es cuando se destina cero en servicios de educación y todos los recursos se destinan a la producción de servicios de salud. Si nos vamos a graficar el punto B, pues quiere decir que es cero para salud y una cantidad determinada, o mejor dicho, todos los recursos disponibles a la producción, a servir los servicios de educación. ¿Y qué representaría, por ejemplo, entonces el punto B? Quiere decir entonces que una cantidad
de esos recursos se destinarían a servicios, a este servicio de salud. Y aquí, en este puntico, aquí, serían lo que se destinarían a educación. Si medimos la distancia de 0 a a esta que estoy señalando, vemos que es más pequeña que de este 0 hasta aquí. Y nos proyectamos hacia B. Quiere decir que se están destinados más de los recursos disponibles, se están destinados más a servicios de salud que a educación. Y si así nos damos cuenta en el punto D, en esta ocasión vemos que se están destinando más recursos, proyectamos de aquí más recursos al servicio de educación que al servicio de salud. Miren la distancia que hay de aquí a aquí contra esta distancia que está aquí. Entonces, eso es como para hablar de cuestiones desde el punto de vista del punto B y desde el punto de vista del punto D. En el punto D, la mayoría de los recursos se usan en educación y es en el punto D. O sea que a la hora de nosotros trazar esta curva, lo que estamos haciendo es una combinación de cantidades de recursos para obtener servicios de educación o cantidades para obtener servicios de salud. En este caso sería 0 para educación y una cantidad determinada a servicios de salud, que entonces nos representaría el punto A. Y así también sería desde el punto de vista del punto F, que sería 0 para salud y una cantidad determinada para F. Y esta cantidad sería que todos los recursos están destinados a la producción de F. Y estos serían combinaciones tanto de salud como de educación, una determinada proporción de esos recursos para salud, servicios de salud y una determinada cantidad para educación. Y así para el punto D. En el punto C, pues nos damos cuenta que sería esta cantidad para servicios de educación y esta cantidad para servicios de salud. Y en esta gráfica podemos analizar un poco mejor esto y hablar de lo que se llama la eficiencia productiva, donde se refiere a que es imposible producir una mayor cantidad de un bien mientras estemos en esa misma curva, en esa combinación posible de bienes. O sea, y cuando agregamos una cantidad de recursos para un bien y luego se lo vamos a destinar para aumentar la producción de otro bien, entonces es imposible producir una mayor cantidad de un bien sin disminuir la cantidad productiva de otro bien. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad determinada de recursos disponibles. Quiere decir que todas las opciones a lo largo de esta curva obtenida con la combinación de servicios de salud y educación con los recursos disponibles, o sea, a lo largo, todas esas opciones, o sea, A, B, C, D y F, a lo largo de esa curva de la frontera de posibilidades de producción, todas esas opciones muestran una eficiencia productiva, porque le estamos dando el mayor rendimiento posible a los recursos disponibles mientras se muevan mientras se muevan en esa curva. Si nos movemos, por ejemplo, si producimos en este punto R, nos estamos dando cuenta de que no estamos dándole el mejor uso posible de los recursos porque estamos produciendo menos de lo que podría ser, que, que es esta curva de la frontera de posibilidades de producción. En cambio, si estamos ubicados por debajo de esta curva, en el punto R, o sea, produciendo esta cantidad de servicios de salud y esta cantidad de servicios de educación, se dice que o es evidente que hay una ineficiencia productiva. O sea que es un mal gasto porque los recursos se utilizan de una manera que produce menos bienes y servicios de los que ese país es capaz de producir. Podría producir más, llevarlo hasta acá
bien sea en productos o bien servicios de salud o en servicios de educación. O sea, mientras aquellos puntos que estén dentro de la frontera de posibilidades de producción, no se le está dando el mejor uso a los recursos disponibles, porque pudiese llegar aquí a lo que es ideal, donde está la eficiencia productiva, que es todas aquellas combinaciones posibles de educación y salud que le proporcionen un momento determinado a esa sociedad. O sea, si quisiera más de salud o si quisiera más de educación o todos a educación o todos a salud. Eso es lo que qué cantidad o combinación escoger aquello que la sociedad quiera en un momento determinado. Entonces, la asignación eficiente se refiere a que la combinación particular de bienes que se producen, o es una combinación específica a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, representaría entonces la combinación que la sociedad desease en un momento determinado. Lo que sí es que todo aquel punto que esté por debajo de la curva o la frontera de posibilidad de producción es un punto ineficiente porque se pudiese darle mayor utilidad a los recursos disponibles, no producir por debajo de esos recursos que se tienen disponibles, pues. ¿Y qué relación entonces en general tiene la frontera de posibilidad de producción y el costo de oportunidad? Bueno, que están estrechamente vinculados porque cada punto que están en la frontera de posibilidades de producción implica un costo de oportunidad, ya que la elección de producir, o bien sea o bien sea esta combinación o esta combinación, o cualquiera que estén dentro de la frontera de posibilidades de producción, quiere decir que la elección de producir más de un bien implica renunciar a la producción de otro. Quiere decir entonces que desde esa perspectiva del costo de oportunidad nos permitiría comprender de una manera más, vamos a llamarla profunda, todas las opciones disponibles y ayudar a la toma de decisiones. Y como dije antes, ¿cuál combinación escoger? Aquella que quiera la sociedad en un momento determinado. Otra cosa interesante de analizar la frontera de posibilidades de producción es, aquí tenemos dos fronteras de posibilidad de producción. Para cada frontera hay una cantidad disponible de recursos. Aquí están una cantidad disponible de recursos, pero vemos que esta se desplazó hacia la derecha y hacia arriba, queriendo decir que tiene unas nuevas combinaciones de bienes, de unas nuevas combinaciones, bien sea de bienes y servicios, donde se pudiese producir más. Pero para lograr eso debe haber una mayor asignación de recursos, debe haber crecimiento económico, o sea, que la economía crezca, que haya mejoras en las tecnologías, mayor incorporación de capital de trabajo, incremento de los trabajadores, o descubrimiento de nuevos recursos naturales, o sea que existe una mayor cantidad de recursos disponibles para producir más. Debe haber un crecimiento económico. Entonces se produce cuando hay una mayor capacidad de producción, quiere decir que la economía de un país aumenta. Pero si estuviésemos aquí y si esa curva se desplazara hacia abajo y hacia la izquierda, quiere decir entonces que hay un decrecimiento de la economía de ese país. La economía decrece, hay una degradación tecnológica, una disminución de los recursos, existe un declive económico. O entonces, cuando se desplaza hacia abajo, esa curva hay menos recursos, hay un decrecimiento económico. Pero cuando se desplaza hacia arriba, hay un crecimiento económico, hay mayor cantidad de recursos disponibles. ¿Cómo obtener los puntos? ¿Cómo obtener estos puntos y graficar la curva de, de frontera de posibilidades de producción? Se le asignarían una cantidad para los servicios que estén en el eje X y una cantidad que estén reflejados en el eje Y. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, y allí tendríamos entonces combinaciones de bien X, vamos a suponer para el punto B, para trazar este punto. La cantidad para el punto B la reflejaríamos aquí, y la cantidad para el punto A, para el punto, el mismo punto, aquí en este nivel que está aquí, donde están estos punticos. Para obtener A, entonces sería 0 para X
y una cantidad determinada para Y y obtendríamos el punto A. Y así sucesivamente, como por ejemplo obtener el punto F, pues sería 0 para y una cantidad determinada para X. Al igual que el punto D, una cantidad determinada para D y una cantidad determinada de X y una cantidad determinada de Y. Y uniríamos todos esos puntos obtenidos a través de la combinación de cantidades de X y de y así obtendríamos la frontera de posibilidades de producción para cualquier curva. ¿Qué van a realizar los estudiantes? Van a realizar un ejercicio. ¿Cuál es el propósito? Comprender los elementos de la eficiencia económica objeto de ayudar a la toma de decisiones. ¿Qué se pide? Grafique la curva de la frontera de posibilidades de producción. Aquí tenemos, este es como un ejemplo del punto A. 0, 120. Vamos a suponer que este fuera, tenemos 0 y aquí sería Y, una cantidad determinada sería 120, como para ejemplo de este recuadro. Y en este caso, podemos ver que para el otro punto, que sería 60 y 0, ¿ve? Aquí sería 60 y Y sería 0 para el punto F. Vamos hablando de los extremos, pues, cuando todos los recursos se destinan para producir X o cuando todos los recursos se destinan para producir Y. Esto como ejemplo para cuando vayan a graficar, pues por supuesto, la curva de la frontera de posibilidades de producción. Esa es una de las cosas que se pide. Otra sería defina la curva de la frontera de posibilidades de producción, define el costo de oportunidad, la relación de la frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. Criterios de evaluación. Graficar la curva de la frontera de posibilidad de producción, 25 puntos. Definir la curva de frontera de posibilidad de producción, 25 puntos. Definir el costo de oportunidad, 25 puntos. Y la relación entre la curva de la frontera de posibilidad de producción y el costo de oportunidad, 25 puntos. Ponderación máxima, 25 puntos. Para un total de, o sea, la ponderación máxima de toda la evaluación, 25. Acuérdense que son 4 actividades sumativas. Pero para la prueba serían 100 puntos, la suma de estos 4 criterios de evaluación. No me queda más que decirles que cualquier sugerencia, comentario o duda, hacerlo a través de la plataforma virtual. Espero que esta actividad síncrona les sea de ayuda. Hasta luego.